Bendiciones nuevamente. Continuamos con nuestro episodio número 30. Estamos todavía en la etapa número 4. Estamos elaborando un bosquejo preliminar. Estamos viendo la teología de proceder en la fe, todo el capítulo 3. Y vamos hoy a analizar, si nos alcanza el tiempo, los versículos del 12 al 21, del 12 al 17. Cómo es el ejemplo de Pablo. La mente de una sola vía es el tema central extraído de los versículos desde el 12 hasta el 21. Y este subtema, el ejemplo de Pablo, lo vamos a tomar en consideración viéndolo desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Le voy a dar una lectura en general y luego vamos a analizar. Dice el texto: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Una vez leída este párrafo, vamos a ver sección por sección. La primera parte. El ejemplo de Pablo, lo primero que encontramos en el versículo 12 es su descontento. Usted y yo podríamos decir por qué está descontento Pablo, si ya es cristiano, si ya tiene la salvación, ya está a un paso de, le falta todavía tiempo para morir, pero podemos decir que tiene la seguridad casi de que ya está con Dios. Él menciona que, ahorita vamos a mirar qué es lo que menciona, que aún no lo ha alcanzado. Pero el punto es que seguro que a estos momentos de su vida, él está mucho más avanzado que nosotros en su cercanía para con Dios. Si alguien dice que estoy equivocado, está bien, es correcto disentir. Ese descontento que Pablo tiene en el versículo 12 y que se menciona, a pesar de su situación. Vamos a recordar otra vez un poco nada más su situación. En el mundo judaico, antes de ser cristiano, Pablo era considerado un personaje importante. Importante en el sistema piramidal de la justicia judaica. Está en una de las más altas posiciones. Le falta poco en el mundo judaico para llegar a ser posiblemente miembro del Sanedrín o uno de los líderes del Sanedrín. Pero cuando él se convirtió en cristiano, él consideró todas esas posiciones de privilegio que tenía en ese mundo, lo consideró como basura y ahora considera como más importante el estar con Cristo, el alcanzar a llegar a estar con Cristo después de su muerte física. En estos momentos, él siente que no lo ha alcanzado. Pero vamos a ver estas frases que él menciona para que entendamos por qué está descontento. Dice en el verso 12, dice: no que lo haya alcanzado ya. La expresión de Pablo nos puede sonar otra vez increíble porque él está muy avanzado en el sistema cristiano. Posiblemente mucho más que usted, mucho más que yo. Pero aún así, a pesar de que Pablo es un gran maestro evangelístico, un gran maestro cristiano, un gran abridor de congregaciones, un gran evangelista, un gran proclamador del evangelio que anda viajando por todo el Imperio Romano, por muchas áreas, la mayor parte del Imperio Romano de aquella época, aún así él dice que aún está descontento, porque dice que no es que ya haya alcanzado la perfección. En el versículo anterior, si buscamos el contexto del versículo 11, dice él si en alguna manera hubiese ya llegado a la resurrección. Pablo no ha llegado aún a la resurrección en estos momentos de la historia. Así como lo menciona en el versículo 12, dice: no he llegado ya a la resurrección. Ese es el descontento que él tiene. No ha alcanzado todavía esa posición. Su descontento se muestra en que no ha alcanzado su posición todavía. Pero ¿qué de usted si ya es cristiano o si no es cristiano todavía?
Si usted ya es cristiano, ¿cómo se siente en su mundo actual como cristiano? ¿Siente que ya va alcanzando la meta? ¿Siente que ya está en un lugar adecuado en el cristianismo? ¿Siente que usted hace lo suficiente? ¿O también usted tiene ese descontento, muy saludable por cierto, que tiene Pablo? Porque ese descontento es el motor que lo motiva a seguir. No está satisfecho con lo que tiene. No está satisfecho con la posición alcanzada ahora en el cristianismo. Por eso ese descontento tan saludable que Pablo tiene, nos lo va desglosando en el versículo 12. Dice el versículo 12, dice, no es que yo ya sea perfecto. Es el segundo punto importante en ese descontento. Él dice, no he alcanzado aún la posición correcta para estar delante de Dios. Me falta. Dice en la segunda sección, dice, no es que ya sea perfecto. Cuando Pablo menciona esta sección, algunos podemos pensar que hay manera de llegar a la perfección total, completa, mientras estamos en esta tierra. Déjenme decirle otra vez mi posición. La perfección la vamos a obtener hasta el momento en que moramos. Y si pasamos todas las calificaciones y nos vamos con el Señor, podremos decir entonces que ya hemos alcanzado la perfección. Pero si alguno de nosotros como cristianos nos quedamos en el camino, entonces aunque ahorita en la tierra nos jactemos de ser perfectos, de ser personas que ya hemos alcanzado la meta adecuada para estar totalmente bien con Dios, déjeme decirle que es posible que estemos errados, estamos equivocados. Mejor lo que tenemos que hacer es, como Pablo, mantener su descontento y decir las mismas frases. No es que ya sea perfecto. No, usted como cristiano, nunca ande jactándose diciendo que usted es perfecto, que usted es superior a todos los demás porque usted ya es un cristiano. Es verdad, somos cristianos y el Señor nos ha puesto en una posición de privilegio en su iglesia, en su cuerpo. Pero lo que ha hecho el Señor con nosotros, a lo que sintamos nosotros, es algo diferente. Ya estoy en el cuerpo del Señor. Necesito mantenerme yo dentro del cuerpo del Señor. Necesito mantenerme dentro de la iglesia, dentro del grupo de los seleccionados por el Señor Jesucristo. No que Jesús haya venido a seleccionar la humanidad para ver quiénes se lleva con Él. Es el grupo de los perfectos o de las personas que están con Cristo son los mismos que han abandonado sus prácticas antiguas, sus prácticas comunes antiguas y ahora se han incorporado a un nuevo grupo. Si puedo usar la palabra grupo social, está correcto. El nuevo grupo social, el grupo de los llamados, el grupo de los redimidos, el grupo de los escogidos. Nuevamente pido disculpas a nuestros amigos sectarios, pentecostales, metodistas, mormones, etc. Ellos al momento en que presentan doctrinas diferentes a la iglesia de Cristo, entonces dejan de ser parte de la iglesia de Cristo y son parte de una iglesia o de un grupo que tienen un líder que los guía a ellos. Nosotros, el líder que nos guía es nuestro Señor Jesucristo. Y tratamos de seguir a pie juntillas, seguir paso a paso las instrucciones que el Señor nos da en su Nuevo Testamento, con los mensajes que los apóstoles han dejado escritos para nosotros. Así que no nos confundamos. El hecho que diga cristianos no significa que todos los que creen en Cristo son ya hijos de Dios, son salvados. Para obtener la salvación necesitan seguir el procedimiento que está en el libro de los Hechos. Y que bueno, ya está sintetizado de muchas maneras. ¿Gusta usted ver mis videos acerca del plan de salvación? Moctezuma, plan de salvación. Y ahí en esos videos explico los pasos para que usted pueda obtener el perdón de sus pecados. Déjeme continuar con lo que dice el versículo 12. Otro punto más que Pablo dice en el versículo 12, dice, como él primero ya aceptó que no es perfecto, ya aceptó que no ha alcanzado la perfección de la resurrección de entre los muertos y para estar ya con el Señor, entonces él tiene un propósito, tiene algo más que hacer, dice, sino que prosigo. Esa frase que dice, sino que prosigo, es consecuencia del descontento que él tiene. Por supuesto que si él está descontento con su situación, entonces él prosigue trabajando, él sigue realizando actividades para poder acumular tesoros en los cielos, tesoros espirituales, trabajo de evangelización en estos momentos. Y aún más, Pablo dice que prosigo y después viene un cuarto punto en esta sección cuando dice, para ver si logro asir
aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Lo que Pablo nos está diciendo es que el Señor Jesús vino y ya ofreció la salvación. Pablo ya se convirtió en cristiano y ahora Pablo está siguiendo en su camino. Mientras está vivo, está luchando cada día para ver si logra asir eso que también el Señor ya le ofreció. El Señor ya lo tomó de la mano. Pablo ahora lo que necesita es mantenerse sujeto de esa mano, mantenerse firme de esa mano que el Señor le ha proporcionado. Por eso al final del verso 12, cuando dice, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Puede cansarse puede cansarse Pablo de mantener una vida adecuada en el cristianismo? Pablo, como todos los demás humanos, todos los demás cristianos, recuerden, somos atacados por la influencia de la sociedad. Entonces, algunos cristianos nos mantenemos firmes, pero algunos, infortunadamente, caemos. La sociedad, o dígase de otra palabra, el mundo dominado por Satanás, nos da muchísimos ofrecimientos a los cristianos para pecar. Y el cristiano que se suelta de la mano de Cristo y avanza hacia lo que el mundo le ofrece, cae. Necesitamos, como en el libro de Judas enseñé en una de mis presentaciones, necesitamos no ser considerados de aquellos que son desechados por el Señor, sino necesitamos continuar asidos a Cristo Jesús, mantenidos con Cristo Jesús. Por eso, ese saludable descontento de Pablo en sus 4 puntos, cuando dice, no lo he alcanzado, también dice, no soy perfecto, y también él menciona, versículo 12, prosigo, y punto 4, a ver si logro mantenerme asido de lo que el Señor ya me ha ofrecido. Otro punto más que encontramos ahora en el versículo 13. En el versículo 13, Pablo dice, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la frase muy llena de significado. El esfuerzo que realiza Pablo es un esfuerzo positivo, tan solo cuando él está diciendo, yo prosigo a la meta. Ahora bien, usted cristiano o usted persona que no es cristiana, pero que está viendo mis videos, si no es cristiano, ¿cómo va a proseguir en la vida cristiana? Si tiene usted que iniciar comenzar por el proceso de primero convertirse en cristiano. Así que posiblemente este video no sea para usted, apáguelo y mejor siga con sus cosas del mundo. Pero si usted quiere cambiar, entonces lo primero que tiene que hacer es convertirse en cristiano y después seguir el consejo de Pablo. ¿Cuál? En esta segunda sección. En su descontento, él dice que está haciendo un esfuerzo continuo. Dice, yo prosigo a la meta. La palabra proseguir indica que a pesar del cansancio, a pesar de los problemas, a pesar de los obstáculos, no hay nada que a Pablo lo detenga, lo quite de su situación actual. Podrá tener hermanos en Cristo que sean incorrectos, que posiblemente no sean amables, que posiblemente no sean saludadores, pero Pablo aún así, a pesar de lo que se le atraviesa en el camino, dice que él prosigue. Ahora, ¿qué de usted que ya es cristiano? ¿Se ofende usted porque el hermano o la hermana no lo saludó en el día de reunión? ¿Se ofende usted porque el hermano o la hermana no lo invitó a su casa, a su fiesta? ¿Se ofende usted porque el hermano o la hermana, cuando usted entró al edificio de reunión, ocupó su asiento, entre comillas? No sea usted de esa manera. Usted, a pesar de los obstáculos que tenga, prosiga usted. Usted tiene un objetivo más importante que las simples distensiones, las simples disensiones humanas, los simples pequeños conflictos humanos o conflictos entre cristianos. Usted tiene la mirada puesta en Cristo Jesús, más allá. Entonces usted prosiga. Si recibe usted esas desatenciones que en su concepto lo pueden ustedes hacer sentirse muy caído, muy decepcionado, no haga caso de esto. Usted no tiene ningún compromiso de aceptar las ofensas o lo que otras personas le digan. Póngalas por un lado y recuerde que usted está adorando al Señor. Siga adelante. Pablo dice que en su descontento saludable, él sigue haciendo este esfuerzo. ¿Cuál? El esfuerzo de proseguir, de brincarse los obstáculos, de hacer a un lado las piedras que le estorben y continuar adelante. Y la razón que Pablo tiene para proseguir está implícita en el versículo 13, más bien explícita, cuando dice, versículo 13, dice,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Muy bien, ¿qué es lo que está delante? Cuando Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, dice el esfuerzo, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Yo estaba explicando el versículo 14, me brinqué, mil perdones, pero vamos otra vez a regresar al versículo 13. Cuando dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hace Pablo en estos momentos? Lo que Pablo dice en ese esfuerzo que él está realizando, dice que está olvidando lo que queda atrás. Ya, perdón, ya había adelantado mi explicación del verso 14, pero continuamos con el 13. Dice, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué es lo que quedó atrás en la vida de Pablo? ¿Qué es lo que le hace recordar su vida antigua? Bueno, vamos a recordar que tenía muy buena posición en el judaísmo. Vamos a recordar que él era un fariseo de fariseos. Vamos a recordar que en sus anales genealógicos, él desciende de Benjamín, una de las mejores, una de las tribus más estimadas por Jacob y muy importante en el mundo judaico, la tribu de Benjamín. Y todas sus calificaciones, dice Pablo, ahora yo esas calificaciones que tenía en mi mundo antiguo, las he olvidado, las estoy dejando atrás. En el versículo 13, está olvidando lo que ya queda atrás. ¿Y por qué lo está olvidando Pablo? Bueno, dice él, lo estoy olvidando y me estoy ahora extendiendo a lo que está delante. ¿Y qué es lo que está delante de Pablo en estos momentos? Su cristianismo, su recién descubierto cristianismo, su recién conversión. Bueno, digo recién conversión, ya han pasado varios años desde que él se bautizó camino a Damasco. Pero aún así, él siente que no ha alcanzado todavía la perfección de acuerdo a lo que mencionamos en el versículo 12. Entonces él continúa y dice, el versículo 13 al final dice, me extiendo a lo que está delante. ¿Y usted que ya es cristiano? ¿Cuáles eran las cosas que eran importantes en su vida pasada? Bueno, si son importantes, obviamente entre nosotros como cristianos, si en su vida pasada usted era un personaje importante, usted sigue siendo un personaje importante en su vida pasada, en su vida social. El punto que Pablo menciona es, no se aferre a esa posición que usted antes tenía y quiera traer aquella posición a la iglesia. Y si en aquel mundo, en el mundo pasado, usted era un personaje reconocido, un jefe importante de sección de alguna área de trabajo, de fábrica o de algún empleo de gobierno, ahora usted es un miembro de la iglesia. Usted sigue siendo importante allá en su área, pero aquí en la iglesia usted es exactamente igual que cualquiera de los miembros de la congregación. Usted es el gran profesionista que ha obtenido las grandes maestrías, los grandes doctorados, las grandes licenciaturas en su universidad. Pero se convierte usted en cristiano, utilice esos conocimientos para ayudar a los que saben menos a que crezcan en el cristianismo. Pero si usted viene a la iglesia y viene a jactar o a presumir el título que usted tiene, está usted mal ubicado, está usted mal centrado. Recuerde, como Pablo nos menciona, lo de atrás lo ha olvidado y ahora se esfuerza, versículo 13, a lo que está delante. Ahora usted es cristiano, usted sigue también el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Olvídese ya de lo que era usted atrás y céntrense en lo que ahora usted puede ser para Jesucristo. Un gran proclamador, un gran enseñador, una persona que expande su iglesia. Déjenme ver el punto C. El propósito de Pablo. En el ejemplo que Pablo nos está dando, él tenía un propósito en su vida. Vamos a ver el versículo 14 con palabras sencillas, que es lo que estaba explicando hace rato. Dice Pablo que ya una vez que ingresó al cristianismo y mira lo que está delante, dice, no me detengo, dice el verso 14, yo prosigo a la meta, prosigo al premio del supremo llamamiento. Entonces para Pablo, lo más importante es alcanzar la meta, llegar con Cristo. El supremo llamamiento de Cristo es lograr estar con Él después de la resurrección. Cuando venga el juicio final, va a haber una resurrección. La Biblia así nos lo enseña. Resurrección de injustos y resurrección de justos. Los injustos simplemente irán a la perdición eterna, irán con el diablo y con sus ángeles. Y los justos irán con el Señor. Y el Señor dirá, benditos de mi Padre, venid a mí. Entonces nosotros proseguimos, necesitamos olvidar las posiciones que teníamos antes en el pasado y proseguir ahora en la nueva posición que tenemos como cristianos. Proseguir a la meta, versículo 14, del supremo llamamiento de Dios.
¿En dónde nos dio el llamamiento Dios? En Cristo Jesús, en el cristianismo, en su iglesia, la iglesia de Cristo. No hay otra iglesia que pueda llevarnos o que nos ayude o que nos enseñe. Recuerden lo que significa iglesia. No es el edificio, no es la estructura, por muy hermosa que se ponga, que se haga. Muchísimos grupos religiosos confían en la hermosura de sus templos. El verdadero templo, la verdadera iglesia, es el grupo de fieles que siguen al Señor. Esa es la iglesia. Ese es el grupo de fieles, ese es el cuerpo de Cristo, los que realmente siguen el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y por último, en el inciso de la comunidad de espíritu que Pablo menciona en los versículos 15 y 16. Vamos a leerlos. Dice: así que todos los que somos perfectos. Pablo habla acerca de esta comunidad y menciona al menos 4 cosas importantes. En esa comunidad de cristianos habla de un grupo, todos los que somos perfectos. Ahora, otra vez vamos a entender el concepto perfección. No es que los cristianos ya estén exentos de fallar y que por lo tanto son perfectamente exactos, correctos y nunca más caer. Todo el hecho de ser perfectos es que estamos en una posición diferente a las personas del mundo. Los cristianos somos personas que también tenemos defectos, que cada día estamos trabajando para ser cada día mejores. Pero Pablo nos dice que los que somos perfectos, y entonces menciona otra cuestión más. Dice, esta comunidad son los perfectos. Esta comunidad, los que sentimos lo mismo. ¿Quiénes son los que sentimos lo mismo? Todos los cristianos de toda la iglesia de Cristo local o iglesia de Cristo universal, como quiera que sea, debemos de sentir lo mismo, entender lo mismo, comprender lo mismo, aceptar lo mismo que está en el Nuevo Testamento. Una variación en la doctrina y automáticamente la persona o el grupo en el cual se reúne deja de ser iglesia de Cristo y es un grupo que no está entre el grupo de los perfectos, entre el grupo de la comunidad de los que sienten lo mismo. Otro punto más que Pablo dice acerca de estas personas que forman la comunidad de Cristo, la comunidad de Espíritu, dice el verso 16, dice, sigamos una misma regla. No son las reglas que nos va a dar un sínodo humano o que nos va a dar un liderazgo humano, una presidencia religiosa humana, sino que cuando dice que sigamos una misma regla, es la regla que nuestro Señor nos ha dado a través de los apóstoles. No le aumentemos, no le quitemos. Simplemente seguir esa regla. Y aparte de eso, Pablo dice, sintamos una misma cosa. Estas son las calificaciones del ejemplo de Pablo. La mente de una sola vía. La persona que tiene ya nada más, tiene en su propósito seguir a Cristo Jesús. Una comunidad de creyentes, verso 16. Los que seguimos una misma regla, verso 16. Los que sentimos una misma cosa respecto al cristianismo. Nos han enseñado igual. Hemos oído el evangelio de la misma manera, lo hemos creído de la misma manera, lo hemos obedecido de la misma manera y pertenecemos al mismo grupo. Localmente se llama Iglesia de Cristo y el nombre del lugar, de la calle, de la comunidad donde se encuentra esa Iglesia de Cristo. Universalmente nada más se conoce como la Iglesia de Cristo. Ese es el nombre que tiene, no más añadiduras. La Iglesia de Cristo Universal se compone de todos los grupos que se llaman Iglesias de Cristo porque siguen una misma regla, verso 16, sienten lo mismo y que se encuentran en distintas comunidades en todo el mundo. Por eso reciben el nombre de Iglesia de Cristo de tal lugar, Iglesia de Cristo de tal calle o Iglesia de Cristo de tal colonia. Y por último, la mimesis. Yo sé que ustedes comprenden, la mayoría deben de comprender lo que es la palabra mimesis. De donde se deriva la palabra mimetismo. La palabra mimetismo, la mimesis, es la facultad, de la actividad característica que tienen ciertos animales en la naturaleza para ocultarse de sus depredadores cuando adquieren las mismas características del medio ambiente que los rodea. El ejemplo más común, más práctico, es la salamandra, esa pequeña lagartija que se para en ciertas ramas y se las ramas de los árboles o las piedras donde está plantada esa salamandra, ese reptil, son de color café. Su cuerpo, el cuerpo de este animal, adquiere el color café sombreado del lugar donde se encuentra parado. Si las ramas son blancas o las flores son coloridas, su piel adquiere esas tonalidades. ¿Con qué propósito?
con el propósito de ocultarse ante los ojos de sus depredadores, las águilas, los aguiluchos, los gavilanes que andan buscando para que alimentarse. Pero Pablo, cuando habla así acerca de la mimesis en el punto del versículo 17, dice lo siguiente, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tres palabras importantes que nos hablan acerca de la mimesis. Número 1, dice: sean imitadores de mí. ¿Qué actividades realizaba Pablo? Evangelista, predicador, enseñador, visitador, animador de congregaciones, de personas, consejero. Entonces, cuando dice: sed imitadores de mí, usted como cristiano puede, debe, tiene esa facultad. Que no la quiera practicar es cuestión suya, pero Dios lo ha adoptado, la ha adoptado con estas características de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Segunda palabra, segunda frase que aparece en el verso 17. Mirad a los que así se conducen. ¿Quiénes son los guías que en su congregación se encuentran? ¿Ya son ancianos? ¿Ya son diáconos? ¿Son evangelistas? Si no son ancianos, no son diáconos, no son evangelistas, predicadores, algunos de ellos les enseñan. Generalmente en cada congregación, si no tienen ancianos o diáconos, tienen 2 o 3 o 4 personas que son los que predican, los que enseñan, los que visitan, los que evangelizan, los que tienen cuidado de todo el gremio, de todo el grupo. Bueno, eso es cuando Pablo dice, mirad a los que así se conducen. Los que así se conducen son porque ellos deben de estar imitando a Pablo, como Pablo está imitando a Cristo. Y entonces Pablo recomienda, dice: ustedes también, filipenses, sean imitadores de mí, imitadores de los que así se conducen. Y la tercera frase en el versículo 17 es: según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y cuando Pablo dice el ejemplo que tenéis en nosotros, ese ejemplo es otra palabra que también significa mimesis o mimetismo. ¿Quiénes son esos nosotros? Vamos a considerar que son Pablo, Timoteo, Tito y Lucas, que andan evangelizando. Entonces ellos, al andar evangelizando, están dando muestras de cómo es su conducta. Por eso Pablo utiliza estas tres frases. Sed imitadores de mí, Pablo, como yo soy. Quiero que ustedes sean así como yo soy en el trabajo evangelístico, en el trabajo que estoy realizando. 2, quiero que imiten también a aquellas personas que están con ustedes, que son los que los conducen, los que los guían, los que están y se comportan adecuadamente, imitándonos a nosotros. Y el tercero dice: imítenos o miren el ejemplo que ustedes sienten en nosotros, que ustedes tienen en nosotros, considerando ese nosotros del verso 17 a Pablo, Tito, Timoteo, Lucas y cualquier otro evangelista que lo esté acompañando en esos momentos. ¿Es difícil? Si usted no es cristiano, tiene que comenzar por el primer proceso de convertirse en cristiano. Y si ya es cristiano, entonces siga usted los ejemplos que en el Nuevo Testamento se nos presentan. Este libro a los filipenses es una, vamos a decir, es una carta de reglas de conducta de cómo tienen que ser los filipenses. Mil bendiciones para usted, Dios los bendiga y nos encontramos próximamente en el video número 31. Que la pasen muy bien. Hasta luego.